Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Estás escuchando Movimiento Girasol, una producción de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. Aquí estamos con vos, como cada primer miércoles de mes, en un espacio del estudiantado de la sección de Sociología de la Escuela de Estudios Generales. Quédate acá y sentí el Movimiento Girasol. Hola, hola. Hoy, al ser las 5 de la tarde, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política, desde la 96.7 FM de Radio Universidad, de parte de la Escuela de Ciencias Políticas, programas Kioscos Socioambientales, la sección de Sociología de la Escuela de Estudios Generales y el Seminario Universidad. Les saludamos. En esta oportunidad les acompañaremos quien les habla, Dilana Monge, estudiante de nutrición, la profesora de Sociología de la Escuela de Estudios Generales, Nicole Girón Beirute. ¿Cómo estás, profe? Hola, chicas, ¿qué tal? Feliz de estar de nuevo un miércoles de Girasol. Larisa Porras, estudiante de Economía Agrícola. Hola, ¿cómo están? Y Melanie Cervantes, estudiante de Física. Hola, un gusto estar de vuelta un miércoles más. En el control técnico tenemos a Víctor Buey y les invitamos a quedarse en sintonía hasta las 6 de la tarde. El programa de hoy, en el marco del 75 aniversario de la muerte de Carmen Lira en el exilio, Memoria y Legado entre México y Costa Rica, es el tema que nos compete hoy. También les queremos recordar, como es prioridad, los primeros miércoles de mes, la entrevista ha sido producida y será conducida por mujeres jóvenes estudiantes de nuestra universidad pública, autónoma, responsable y crítica con respecto a la realidad nacional. Asimismo, les vamos a presentar a nuestras invitadas del día de hoy: Macarena Barahona, profesora de la Escuela de Estudios Generales e investigadora del CIEP. Hola, ¿cómo están? Aquí muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Un gusto. E Isabel Duca, profesora jubilada de la Universidad Nacional y coordinadora de la cátedra Carmen Lira. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. El placer es de nosotros. Ahora bien, esta conmemoración nos lleva a México de 1949. Porque Carmen Lira, siendo una líder costarricense, su muerte nos lleva a otro país. Hace que nos preguntemos sobre el contexto sociopolítico de la época, que estaba viviendo Costa Rica durante la década de los 40. Bueno, aquí las dos somos admiradoras y estudiosas de Carmen Lira. Estoy muy contenta de estar con Isabel y podemos pelearnos las respuestas. Pero bueno, voy a empezar haciendo una pequeña reflexión de la guerra civil y Carmen Lira en ese marco de guerra civil en Costa Rica. Carmen Lira fue de las fundadoras del Partido Comunista, una líder intelectual, cultural, sus inicios son dentro del magisterio, fue expulsada del magisterio después de expresar libremente su pensamiento defendiendo a otros comunistas que fueron también expulsados del país. El primer munícipe, don Adolfo Braña, en 1933, y siendo directora de la escuela maternal fue expulsada del magisterio por Teodoro Picado en el gobierno de León Cortés. De ese momento en adelante, ella va a desarrollar un trabajo entre, digamos, la línea de acción política y de organizaciones sociales del Partido Vanguardia Popular. Cuando se da la guerra civil, que se divide la sociedad costarricense en los que apoyaban al doctor Calderón Guardia, que incluía la alianza con Vanguardia Popular, y los que estaban en contra, más o menos una correlación de fuerzas con José Figueres, con grupos paramilitares que trajo del extranjero
y las fuerzas, digamos, cortesistas, que luego posteriormente están con Otilio Ulate y se unen algunos, no todos, con Liberación Nacional. Se hace el pacto primero de la Embajada de México y luego de la Embajada de Ochomogo, el pacto de Ochomogo, en donde las fuerzas comunistas se rinden para que no haya una invasión de las fuerzas figueristas a San José y evitar, entre otras cosas, ahí lo más importante, las vidas humanas, que eso fue, digamos, lo que mantuvo la posición hasta el final de sus días de Manuel Mora. Sin embargo, 2 días después que ellos se rinden y entregan las armas, se violentan esos acuerdos y se da una represión, una persecución a todos los comunistas. Y se dice de parte de Frank Marshall que va a sacar a Carmen Lira a la calle y la va a matar. Esa amenaza llega, es digamos, contada por uno de los que está cuidando a Figueres, que es Rosendo Argüello. Él mismo lo cuenta y se va y se lo dice a Manuel Moras, le hace llegar la información de que Carmen Lira va a ser ultimada de esa manera, y entonces inmediatamente organizan el operativo de trasladarla. Ella vivía a 150 varas, como se decía antes, de la misma Embajada de México, y la trasladan en un carro en horas nocturnas. En ese mismo momento el embajador Ojeda, que fue, digamos, un señor mexicano que le debemos muchísimo, ¿verdad? Porque por él tuvo la iniciativa no solo de acoger en el exilio a Carmen Lira y a otros refugiados, sino que también es por el que se hace, digamos, la paz en la guerra civil, por su liderazgo e insistencia en poner de acuerdo a las partes. El embajador Ojeda igualmente detiene a Manuel Mora, no lo deja volver a salir. Las fuerzas de Figueres están rodeando la Embajada de México y él mismo, el embajador, él lo cuenta, que tuvo que subirse a la tapia a disparar el aire para que amenazara a esas fuerzas militares que querían invadir el territorio mexicano. En ese momento creo que la historia hubiera sido muy distinta si se hubieran metido, ¿verdad?, a la embajada. Pero bueno, por dicha que ahí el derecho internacional era respetado, no como lo estamos viviendo en el presente. A los 2-3 días, Carmen Lira viaja a México con un periplo bastante complicado, porque desde el mismo aeropuerto que era La Sabana es disparado el avión de Panam, se le daña un motor. Y él decide devolverse a Panamá, que es de donde venía. Y en Panamá, al día siguiente, ahí los detienen, le quitan cosas a Manuel Mora, todo esto él lo cuenta, y van vía La Habana porque no querían pasar por Nicaragua porque Somoza los hubiera detenido. Entonces es un periplo de 3 días en que viaja María Isabel con Manuel Mora y Edith Ferreto, que era una enfermera y también amiga de ella. Y pues para nunca más volver, porque en varias ocasiones Manuel Mora, en 2 ocasiones, digamos que están los documentos, solicita a José Figueres, que era el jefe de la Junta Militar, permiso para que María Isabel viniera a morir aquí, y no quiso darle nunca permiso. Bueno, con lo que nos acaban de contar, a mí me hace pensar un poco sobre cuáles son los argumentos, tal vez metiéndonos un poco en la parte legal que tiene un gobierno para permitir o no que una persona, digamos, sea exiliada, o para hacer que una persona o no sea exiliada de su propio país. Que en principio es un derecho que, como, ¿verdad?, personas nacidas en el país tenemos de vivir en él. No sé si sabes. Bueno, tal vez no me voy a referir al aspecto legal. Hay que ubicar que era una guerra y en realidad la legalidad se rompió. Ahora, hay una serie de versiones
sobre todo lo que aconteció, porque por un lado está la historia oficial, que es la de los triunfadores. Siempre la historia oficial la cuentan quienes triunfan. Y la historia no oficial, que en este caso es la de los comunistas fundamentalmente y la de los calderonistas, que fueron quienes, digamos, fueron derrotados, pero además perseguidos. Como Macarena lo dijo, se rompió el Pacto de Ochomogo, en el cual se firmó que no iba a haber persecución contra nadie. Y la persecución se dio. Entonces las justificaciones siempre sobran, porque desdichadamente el poder jamás lo aclara, ¿verdad? Si no, no habría ocultamiento. En este caso, los ocultamientos fueron de mucho tipo. Yo me voy a referir a un caso concreto. Primero, la versión fue, digamos que la versión oficial fue que como a ella la querían matar, había que sacarla. Entonces, más bien fue un acto de bondad, protegerla. Esa es la versión oficial. Yo cuestiono la versión oficial porque si se quería proteger, la pudieron haber dejado en Costa Rica custodiada para que no le pasara nada. Hay que aclarar que Carmen Lira se va enferma de cáncer. Si ustedes ven la foto del pasaporte con el que se va, ella tuvo 2 pasaportes, uno en el 20 y algo cuando viaja a Francia y otro en el 48 cuando se exila. Y la foto del pasaporte del exilio, cuando se va en el 48, es una viejita. Ella no era tan vieja, pero ya estaba muy avejentada y muy carcomida por el cáncer. Es decir, ella fue una persona combativa toda su vida, no solo cuando fue militante del Partido Comunista, pero ya en ese momento ella ni escribía. En México logra mandar una sola carta, porque ya ella no escribía. Y ella se va, como lo dijo Macarena, acompañada de una enfermera. Ella va enferma de cáncer y lo que sacan de este país, hay un testimonio que yo recogí, que está publicado, de una persona que la despidió en el aeropuerto. Y ella cuenta el miedo que tenían de ir al aeropuerto porque sabían que ese día se iban Chavela y Manuel. Y el miedo, ella se topa a una militante, a una compañera en San José y le dice, hoy se van Chavela y Manuel, vamos a la Sabana, era la Sabana. Y ella, una mujer muy joven, era una jovencita, se van llena de susto. Y ella es la que cuenta, es más, no los dejan subir al segundo piso a ver, a despedir el avión. Y ellas van saliendo de la Sabana y en ese momento oyen los disparos contra el avión. Entonces, lo que se va de aquí es un ser indefenso, enfermo, que ya no puede ni siquiera escribir. Entonces, si la querían proteger, la dejan en su casa custodiada, se la llevan a una finca custodiada y aquí muere y pasa el último año de su vida tranquila. Entonces, como les decía, la justificación es que la querían proteger. Eso se derrumba porque en el 49, quien hizo todas las gestiones vía Manuel Mora le escribía a Víctor Manuel Sanabria, el arzobispo de San José en ese momento, para que gestionara las entradas, la entrada de Carmen Lira a Costa Rica. Y Víctor Manuel Sanabria sale en el Diario de Costa Rica explicando lo que pasa, ya después de ella, que ella murió. Y porque lo acusan de que anda no sé qué, entonces él aclara que él le había ayudado a Manuel Mora en diferentes momentos. Él, por ejemplo, hizo unas gestiones para que la familia de María Isabel
Carmen Lira se llamaba María Isabel Carvajal, para que la familia de María Isabel Carvajal pudiera comprar unos dólares para mandárselos vía Víctor Manuel Sanabria a México para poder sostener la atención que ella requería. Es decir, las penurias las comunicaba Manuel Mora vía carta a Víctor Manuel Sanabria y él se movía. Bueno, él aclara en el Diario de Costa Rica, porque los dimes y diretes de esta aldea, ¿verdad?, decían que él estaba propiciando algo así como el regreso de los comunistas, una cosa así. Entonces él sale y aclara qué es lo que hizo. Y entonces él hizo las gestiones frente a la Junta de Gobierno, pero nadie le dijo que no. Como es siempre, se tiraban la pelota, hable con fulano, hable con sutano, hable con el otro, y al final alguien le dijo, no, de ahí es que no nos hemos reunido, una cuestión así. La cuestión es que ella no puede regresar viva aquí, porque no fue que dijeron no rotundo, ¿verdad? Según la versión de Víctor Manuel Sanabria, lo mandaban de aquí para allá. Y una pregunta, ¿cuánto tiempo más sobrevive ella en México? Ella dura menos de un año. Ella se va un año y un mes. Sí, ella se va en abril del 48 y muere en mayo del 49. No, pero sí hay una carta de Vicente Sáenz solicitada por Manuel directamente a Figueres, y ya. Figueres directamente le dice que no. Esa no la conozco. Sí, él le dice que no, también pues con una excusa de que puede convocar una gran manifestación y él no puede contener a sus hombres que respondan con violencia. Ya. Es interesante, ¿verdad? Porque aunque estuviera tan enferma, uno se podría pensar, cuando estábamos planeando la entrevista, decíamos, bueno, pucha, qué amenazador que fue Tío Conejo, ¿verdad? ¿Verdad? Es decir, y con esto tal vez le doy la palabra a Melanie un poco como para, ¿qué significaba Carmen Lira? ¿Por qué esa amenaza al régimen? ¿Qué significaba? Si al final de cuentas lo que uno conoce, cuando uno, digamos, y ese ejercicio lo hemos hecho en clase, ¿verdad? Que preguntamos, bueno, díganme nombres de hombres, de líderes hombres en Costa Rica, y ahí muchos. Díganme nombres de mujeres líderes en Costa Rica, y Carmen Lira, Pancha Carrasco, Laura Chinchilla, ¿verdad? Pero de Carmen Lira conocemos a Tío Coyote y a Tío Conejo. ¿Y qué más? Sí, es que yo le conversaba ayer a la profe cuando estábamos hablando de esto, de lo compleja que es la mujer, y hablábamos del hecho de que en Carmen Lira, la mayoría solo conocemos de Carmen Lira como escritora, sabemos quién es ella, de los cuentos de mi tía Panchita, pero toma una educación superior venir a darse cuenta de que ella era parte del Partido Comunista, de que ella tuvo su vida en pareja, cosa que nosotras hablando, ninguna de nosotros sabía. Entonces mi pregunta era, bueno, nuestra pregunta es más sobre el hecho de que quién era ella social y políticamente, porque solo conocemos de Carmen Lira lo que nos enseña de la historia, y usualmente es esta versión de Carmen Lira pintada de ella fue escritora y nada más, fue educadora y nada más, pero la profe le dio el término de mujer caleidoscopio, es una mujer compleja, porque fue el líder del Partido Comunista, fue educadora, fue fundadora. Entonces nuestra pregunta es, ¿quién fue Carmen Lira en su vida social y su vida política? Si querés empiezo yo con... hay que ubicar que ella es la primera mujer que escribe, una de las primeras mujeres que escribe. Ella la ponen de ejemplo. Los libros, digo yo, que publica. Que publica. Uh-huh. Es una de las primeras mujeres. Ella empieza a publicar ya, digamos, constantemente en 1910. Antes del 10 había escrito algo publicado, pero en ese periodo hay un lapso que ella empieza, ella estuvo haciéndose monja novicia en el San Juan de Dios y un año y sale, empieza a trabajar en escuela pública, se va un año
a San José de la Montaña, aparentemente por una depresión, creo que es después del 10 que se va. Entonces ella empieza a trabajar, a publicar en las revistas, y los liberales en Costa Rica no son tan misóginos como en otros países. A ella le dan la bienvenida. Billo Celedón, el autor del himno nacional, era el director de Renovación y le da la bienvenida con bombos y platillos. Por ejemplo, en la hoja obrera, en el 14, la ponen como ejemplo y llaman a que las mujeres escriban y publiquen. En la década del 20, en San Ramón, hubo un centro de estudios de unas mujeres, se reunían a las 6 de la tarde, se llamó Grupo de Lectura Carmen Lira. Ella tuvo una proyección desde el inicio, se lo ganó, porque realmente los escritos de Carmen Lira son dignos de leerse todavía, y ella tiene una gran capacidad literaria. Ella descolla en el ambiente. Entonces hay que ubicar que Carmen Lira es un nombre que se abre desde 1910 ya con su trabajo literario. Ya en el 13 forma parte del grupo Germinal con Omar Dengo, Joaquín García Monge, Rubén Coto, y ella da el discurso de la mañana el 1 de mayo de 1913, que es el primer 1 de mayo que se organiza en Costa Rica. Y ella estuvo con Lilia González y otras educadoras en la organización de ese primer 1 de mayo. Entonces ella, por ejemplo, en la década del 20, cuando ella participa en la lucha contra los Tinoco y tiene que esconderse 3 meses por la lucha. Ella da el discurso de la mañana el día de una manifestación fundamental contra el régimen. Entonces ella y su casa en el centro de San José empieza a ser centro de tertulia desde el inicio. Era un centro de tertulia en San José. Entonces ella fue una figura pública desde que inicia. Y después, evidentemente, se complementa su trabajo literario con los cuentos de mi tía Panchita, con la novela En una silla de ruedas, con las publicaciones que ella tiene en repertorio americano a partir de 1920, pero ella fue una presencia en todas las revistas literarias de la época. Les decía que en el gobierno de Julio Acosta, ella es becada y aparece en el Diario de Costa Rica un anuncio donde se dice que Carmen Lira viajará a Francia y se la despide. Y van 4 becadas más o 3 becadas más, no me acuerdo el número, pero solo a la que nombran es a Carmen Lira. 2 más. 2 más. Sí. Es a Carmen Lira. Ella regresa, funda la escuela maternal, ella dirige campañas de asistencia a los niños pobres, ella publica, por ejemplo, creo que es en el Diario de Costa Rica, publica una carta pública al Ministerio de Salud describiendo la situación insalubre en que están tales y tales barrios de San José para que acudan a ver qué hacen. Entonces, ella es una figura pública desde el inicio, en un San José que era una aldea. No sé si querés. Bueno, la verdad que lo que también es importante aquilatar es que los profesores, los maestros, tienen un gran eco social. Por eso siempre son muy amenazados por los poderes políticos y económicos, porque saben la influencia que puede tener un buen profesor en generaciones de generaciones. Y aquí estamos sentadas todas. Hemos sido alumnas, hemos sido profesoras, ustedes su futuro profesional. Si no hubieran pasado por aquí, serían otras. Ustedes, si no hubieran pasado por la educación pública.
Entonces yo me puedo imaginar la cantidad de generaciones de jóvenes que fueron alumnos de Carmen Lira. Y supongo que con solamente haber sido alumnos de Carmen Lira, la mayoría ya estaban tocados, como con una varita mágica, como que si se les hubiera hecho un huequito en el cerebro para ver la realidad de otras formas. Entonces, efectivamente, el liderazgo que ella tuvo, ¿verdad? Era un magnetismo, supongo, para los niños, los jóvenes, y tal vez, digamos, para el 40, para 1947, que es su último discurso en diciembre, en septiembre se funda una organización de mujeres y ella es electa la presidenta y se hace un discurso muy empoderado sobre el trabajo que tenemos las mujeres, sobre la necesidad de organizarse las mujeres y luchar por reivindicaciones para las mujeres y sus familias, un discurso para la mujer urbana. O sea, ahí, digamos que puede ser, después tuvo una gran participación en la campaña política para las elecciones de febrero del 48. Ella hablaba en la radio con Luisa González, iban para acá, iban para allá, se publicaron sus discursos en la prensa, que cuántas personas no habían pasado o no conocían de Carmen Lira. Entonces, también, por el otro lado, el impacto de no permitirle venir a morir a Costa Rica era un castigo y le estaban hablando a las mujeres costarricenses. Es decir, si se lo hicieron a Carmen Lira, ¿verdad? O sea, es un discurso del patriarcado. Y ese grupo de figueristas, digamos, un grupo paramilitar que fue como más bien de corte casi fascista, por sus insignias, por el gusto por las armas, por el gusto por el licor, por andar de putas. Es un grupo que causó mucho daño, que Figueres no del todo lo manejaba. Antes de la guerra, es el responsable de las bombas. A Carmen Lira, a Manuel Mora y a Carmen Lira les ponen 2 bombas. Ponen una bomba también en un periódico donde muere un funcionario que nunca, al que lo hizo, lo liberaron, ni siquiera llegó a juicio. Y ponen bombas en las instalaciones eléctricas, en puentes. El mismo grupo es el que amenaza de muerte a Carmen Lira, que necesitan ese tipo de expresión. Es un patriarcado violento contra las mujeres. Es el que va a agarrar a otras mujeres y las va a pasear en los jipones que usaban, les cortan el pelo, las que mandaron a la cárcel a más de una mujer, especialmente violentos con las mujeres. Eso nos habla de un machismo violento, patriarcal, pero también es débil en el sentido que se necesitan hacer uso de esa fuerza para colocarse con sus pares. Yo soy más valiente, yo soy más más fuerte, ¿verdad? Y bueno, y eso, digamos, es una diferencia interesante porque el magisterio tiene mucha más influencia sin necesidad de utilizar la fuerza que este tipo de grupos patriarcales utilizan. Y la mayor parte de las mujeres que estuvieron en la cárcel eran mujeres comunistas. Sí, y aquí nada más como, no sé si le iban a preguntar a ustedes, pero me parece que lo comentamos también, el seudónimo, una mujer con seudónimo. Eso era muy usado en la literatura. Pero eso es una razón, digamos, a propósito de... No, era una moda la literatura. George Sand no se llamaba George Sand, por ejemplo. Esa es una pregunta que tengo ahora, porque en realidad entrevistamos a doña Yadira Calvo y nos señalaba que en muchas ocasiones para poder participar del ejercicio de publicar y toda la lógica editorial, muchas tienen que ponerse otros seudónimos para poder, en ese caso era principalmente de hombres. No, en Costa Rica no. En Costa Rica no, porque los liberales llamaban a las mujeres a publicar. Y en Costa Rica no, porque hay un listado
que lo tiene la biblioteca de la UCR, la Carlos Monge, es un listado de todos los seudónimos que se usaban los escritores a principios de siglo, desde Carlos Luis Sáenz hasta el último. Y, por ejemplo, Carlos Luis Sáenz tenía como 3 seudónimos. ¿Y Carmen Lira? ¿Por qué escoge Carmen Lira? Bueno, es que antes de entrar al seudónimo, yo quiero contar una anécdota para reforzar lo que Macarena habla del patriarcado. Empezando ella en la escuela, sus primeras clases. ¿Ella como alumna o ella como profesora? Como maestra, como maestra de primaria. Ella tenía en el grupo una chiquita, una alumnita que no tenía la edad. Era un bodoquito como de 4 o 5 años que llegó a la escuela y ella la tenía en su grupo. El inspector llegó un día a ver y el bodoquito que no tenía la edad se movía libremente por todo el aula. Y entonces el inspector le dice, ¿por qué esa chiquita se mueve así de aquí para allá? Y le dice, pues si es que esa chiquita no tiene la edad requerida, entonces yo la dejo que haga lo que quiera. Y le llamó la atención porque dejaba libre a esa chiquita. El mismo inspector llega en otra visita y hay una alumna sentadita en una ventana de la escuela o del aula. Y como era una niña, la chiquita estaba sentada y se le veía posiblemente parte del calzoncito o algo. Y el inspector llamó y regañó a María Isabel, que cómo era posible que ella permitiera esa situación con esa chiquita así. Y María Isabel lo retó y le dijo que qué era eso, si era una niña, que el problema era de él, que el problema era de su propio nerviosismo, que le levantaba a esa chiquita. Y entonces ese año la calificó mal. Claro. Yo cuento esa anécdota primero porque permite ver la calidad de educadora y de capacidad de análisis que tenía y de enfrentarse a lo que fuera. Primero defendió al bodoquito, creo que ella le llama bodoquito, porque una niña que no podía todavía concentrarse, ahí la dejaba libremente. Y segundo, ella vio claramente la morbosidad del tipo y el problema del tipo. El problema no era la niña si se sentaba bien o no, era una escolar. Eso habla de ella. Y todas esas, digamos, como decía Macarena, todo eso tiene eco social. Y además que no se cayó frente a nadie. Por ejemplo, una vez pidió audiencia con ahí. ¿Quién era el presidente cuando fundaron la escuela maternal? Ricardo Jiménez. No era Ricardo Jiménez, era otro. Pero bueno, pidió audiencia frente al presidente para pedirle ayuda para la escuela. Y el presidente, ella le contó que la única persona que los estaba apoyando era Arturo Uriel, que era el cónsul de Argentina en Costa Rica, y que ellos eran amigos y este cónsul asistía continuamente a la escuela maternal y ayudaba en las campañas. Y entonces se volvió el presidente y le dijo, ese que dicen que está medio loco. Entonces ella se volvió, eso escribió ella, que ella se volvió y le dijo, sí, medio loco porque no anda en las recepciones con medallas y con plumas de avestruz pavoneándose en las recepciones, sino que es un diplomático preocupado por los pueblos. Sí, por eso está medio loco. Así le respondió, según lo que ella escribió, al presidente. Don Cleto. A don Cleto González Víquez. Entonces, nunca le pusieron
el tapabocas. Y eso se lo cobra Sí, la le sale sociedad. caro, ¿ah? Más Sale bien, caro. sí. al expulsarla del puesto del magisterio, le dieron más alas, porque encontró un campo nuevo, ¿verdad? Que ella misma lo fue haciendo con otros proyectos de educación de adultos de la Universidad Obrera, y ejerció para mí la primera pluma de una mujer de análisis político. Y no solo análisis político a nivel nacional, sino internacional. Los análisis de ella, hoy deberíamos leer el análisis que hace del pueblo palestino y de la cuestión judía. Son joyas de la Segunda Guerra Mundial. En fin, tenía una cultura muy grande porque fue creo que una estudiosa muy seria de diferentes temas, y la solidaridad que emanaba de ella desde el principio, cuando es jovencita, con su compromiso como en el magisterio, va a transformarse en una solidaridad más social, donde se incluyen los trabajadores, donde se incluyen los más pobres del país, la solidaridad que ella hace y organiza en la guerra por defensa de la República Española, con la muerte de Sandino, el asesinato de Sandino, con la famosa huelga bananera, ¿verdad? Que duró tanto tiempo. Hay toda una estructura, una logística, una organización muy ejecutiva. Ella dirige el comité pro la nacionalización de la energía eléctrica, que estaba en manos gringas, y es una lucha también muy importante con Ricardo Moreno Cañas. Y a nivel internacional se compromete también con lo que está pasando en Centroamérica, en Perú, en Chile. Ella también, a través del repertorio americano, maneja comunicaciones con escritores de todos los países, y ella presenta libros, hace análisis de obras de arte, hace análisis de libros de poesía que le piden, le solicitan, ¿verdad?, que los presente y los comente. O sea, han tratado de robarle, de asaltarle a la memoria, que ya es patrimonio de todos nosotros, y yo digo, y de todas nosotras más las mujeres, parte de lo que fue, ¿verdad? De lo que fue, ocultarla, tergiversarla, mediatizarla de todas las maneras. Pero creo que no lo lograron, porque aquí estamos todas hablando de ella, ¿verdad? No lo lograron. Sí, sigue siendo una lideresa que se reconoce. Yo quisiera nada más apuntar a lo que dice Macarena, que yo no he conocido, puede ser ignorancia mía, un personaje del siglo XX en Costa Rica que haya hecho y pensado lo que pensó, escribió e hizo Carmen Lira, porque trabajó en educación, aportó en educación, fundó en educación y pensó sobre la educación. Trabajó la literatura, aportó en literatura, aportó análisis fundamentales, que ahora se habla de la violencia doméstica. Ella tiene un texto que es paradigmático sobre violencia doméstica, que se llama ¿Qué habrá sido de ella?, o Ramona, la mujer de la brasa. Es un texto que es violencia doméstica de la mujer pobre. Ella en 1916 publica Las Madame Bovary, lo que se conoce después en feminismo como el bovarismo. Ella lo está puntualizando en las Madame Bovary, y de 1916. Y no es texto simple de leer, son textos complejos. Aporta en literatura infantil, aporta en política. Los análisis de Carmen Lira son de una calidad, y trabaja su trabajo en Vanguardia. Montan con Carlos Luis Sáenz y Adela Ferretto, era un grupo de títeres, La Bacilonas creo que se llamaba, y trabajan educación, digamos, lo que en los
80 se llama en América Latina Educación Popular, ellos lo están haciendo Ya desde en los ese- 40 aquí El Caperucita Encarnada, con los una títeres. opereta maravillosa. Entonces, yo creo que no hay personaje que haya dado todo el aporte y el pensamiento que dio Carmen Lira. ¿A quién lee Carmen Lira? ¿Mm? ¿A quién lee Carmen Lira? ¿Cómo es que a Carmen Lira se le ocurre tanta cosa? Porque originalmente iba a ser monja. ¿Y que cómo hizo pasar de monja a activista comunista? Bueno, Bueno. ella tiene Aquí, ¿de quién se rodea? bueno, ya Isabel Lo creo que subió. manifestó los primeros, digamos, las conexiones más importantes con los intelectuales de la época, ¿verdad? Pero también otras, Lilia, su amiga Lilia González. Lilia González es una congénere, tal vez un poquito menor, ¿verdad? Que ella No, yo creo que era mayor que Carmen Lira. era mayor, van a ser, digamos, como colegas de los planteamientos de los proyectos del magisterio juntas. Perdón, fundan juntas el primer periódico infantil, San Celerín, en 1912. Sí, eso era lo que iba a decir. O sea, ella desde muy joven está haciendo proyectos culturales. Su estancia en Europa la habrá surtido de lo mejor que podía tener acceso a una joven, que imagínense en esas épocas la felicidad que habrá tenido de andar por ahí viendo libros en las bibliotecas, en la Sorbona, ¿verdad? Y por donde ella viajó con una avidez de cultura, de arte, de música, habló inglés y francés, aquí los estudió en el Liceo de Costa Rica, que daba la posibilidad que las mujeres se matricularan en esos cursos y en otros de contabilidad, de mercado, en fin, de cosas para desempeñarse en puestos administrativos, que no fue su opción, sino que fue el magisterio. Es decir, vemos una joven como en primera línea en muchos temas, que nunca se doblegó, ¿verdad? Por más que tuviera problemas, nunca se doblegó, todo lo contrario, como dice Isabel, o sea, ella ejerció su derecho, ejerció completamente el derecho de ser libre, cosa que no era ni hoy en día es común, y menos de las mujeres. Entonces todavía nos está enseñando cosas, Sí. todavía nos enseña. Ayer justamente estaba repasando cosas y me leí un cuento que se llama El Marimbero, que justamente este año fue publicado en Repertorio Americano en 1924. Y El Marimbero es un cuento estremecedor. Es una historia de un muchacho del Sardinal de Guanacaste que pelea en la batalla del Jobo, que es una batalla muy importante que se da en contra de los Tinoco. Es todos los costarricenses, más fuerzas nicaragüenses que apoyaban a los costarricenses que se vienen a enfrentar al ejército tinoquista. 2 meses antes de que Tinoco finalmente dejara el poder. Y en esa hacienda El Jobo fue esa batalla donde murieron, creo que hay como 400 muertos todavía ahí en las fosas comunes, y que también pasan por nuestra desmemoria. Total. Nuestra desmemoria. Y entonces Carmen Lira en el 24, esa batalla fue en el 20, no, en el 19, 20, 21, 5 años después, escribe para que no se nos olvide ni la batalla del Jobo, ni lo que es la guerra tan espantosa, porque este muchacho de una familia marimbera, recuperamos la familia marimbera, nuestra música, le amputan los 2 brazos. Sí. Entonces vean qué símbolo, qué símbolo, qué Sí. símbolo. Esa es la guerra. Claro. Ella escribió tanto en contra de las guerras, tanto, es decir, digámoslo al revés, por la paz. Escribió por la paz. Pero un cuento como El Marimbero lo deberíamos leer porque nos hacemos cargo de nuestras propias guerras y de nuestras propias pagos tan altos de la juventud. Porque ¿quiénes son los que se mueren? Los jóvenes. Exacto. Sí. Y también es como algo que lo podemos relacionar hoy en día con el hecho de que, bueno, sí, están los cuentos de mi tía Panchita y en una silla de ruedas, y eso es lo único que la gente conoce. No hay nada más en donde nos podemos adentrar.
Y también, o sea, una puerta que quería hacer como personalmente, yo en el cole tuve el chance de hacer un ensayo libre y yo dije, yo me quiero enfocar en la historia de Costa Rica, yo quiero hablar de la guerra civil del 48, yo quiero hablar de una mujer que estuvo ahí. Entonces, mucho de lo que ya ustedes han mencionado y conversado es como hay una ventanita que tengo en la mente de, wow, o sea, realmente hay un personaje en esa situación, donde también hay otros que ni siquiera en este momento se mencionan hasta la fecha. Así que relacionando esto con lo del exilio, con su muerte, quería también traer a la mesa un poema que me encontré, de hecho, que lo encontré en un artículo del TEC, que habla de una oveja negra. Y este poema es por Augusto Monterroso. Y este poema maneja una alegoría que es como de todas aquellas personas que por sus ideas, por lo que ellos expresaban y todo eso, fueron expulsadas, sacadas de su país. Y como ahora lo mencionaba la profesora Isabel, de que acá lo pintaron como si fuera ese acto de bondad, cuando en realidad la historia no es así. Entonces, quería preguntarles qué opinan de ese concepto o sea, denominar a Carmen Lira como esta oveja negra que tenemos en la historia. Bueno, es muy difícil porque pese a que ella fue, digamos, incluso hay quienes dicen exilio voluntario, ¿verdad? En realidad ella fue muy querida, muy amada por el pueblo costarricense, muy respetada. Por eso no lograron sacarla, porque los cuentos de mi tía Panchita, digamos, era imposible sacarlos de Costa Rica. Pero ella fue muy querida y muy amada, y la prueba lo da el entierro de ella en 1949, cuando ya muerta sí la dejan regresar. Es para los comunistas un testimonio que yo recogí, me decía, fue la primera manifestación de los vencidos. Y fue una manifestación. San José se llenó de gente. La catedral estaba llena de gente. Había gente en el Parque Central, lleno el Parque Central. Pensemos en un San José del 49, donde todavía estaba la represión, donde todavía ser comunista era la Junta Militar. Estaba. Y las calles de San José se llenan. Yo no he logrado saber por qué la familia convoca al entierro en la Soledad, pero el oficio se da en la catedral. Y yo no he logrado saber, he indagado con gente que, por ejemplo, esa persona ya murió, pero estuvo en la catedral, y yo le decía, ¿qué pasó? Yo no sé qué pasó, porque la familia saca la esquela llamando a la Soledad, pero el oficio se da en la catedral. Yo no sé si hubo participación de Sanabria para rendirle un homenaje, pero sí. Eso es mi hipótesis. Yo no lo el de la Soledad no fue. Sí, pero el no que hubo al final en la Soledad. No, en la catedral. Fue en la catedral y se llenó, y las calles adyacentes a la casa de ella están llenas de gente. Y estaba el ejército custodiando la manifestación, el ejército figueristas. Sí, pero también, o sea, qué triste, si según ellos pensaban que Viva iba a venir a hacer un daño, o sea, muerta, igual convocó un montón de gente. Era como el miedo de que pudiera haber una insubordinación gigante. Claro, por todo lo que significó ella. Por lo que debían, no, eso mismo, por lo que ellos debían, ¿verdad? Sí, también, el que las hace, las teme. Sí, más, las teme más. Sí. Claro. Eso, me gusta la figura de Carmen Lira, porque es una figura, primero, de una mujer que se atreve a escribir, que se atreve a dar discursos, que se atreve a cuestionar, a participar de lo que era el rol tradicional de la mujer, pero cuestionándolo, llevándolo a un nivel más allá. Ella sigue siendo profesora, sigue, digamos, atendiendo las labores que son usuales de las mujeres, como de cuidado, de el bebecito, pero desde esos momentos ya ella estaba empezando a marcar la diferencia en la lógica educativa
Costa Rica. Entonces me gusta mucho, y también hay una parte que me parece interesante, y es este juego en el pensamiento simbólico que tiene Carmen Lira. Es decir, tanto para nosotros ahora como una generación posterior o varias generaciones posteriores, pero también la apuesta a poder reimaginar, a poder replantearse propuestas políticas, propuestas de Estado. Era una persona que no le temía al pensamiento simbólico, no le temía a la poesía, no le temía a imaginarse cosas que la gente no se estaba imaginando. Y ese liderazgo me parece que es, pucha, que si ella pudiera participar de este radio, de esta entrevista de hoy, ¿qué nos preguntaría? ¿Verdad? Ayer comentábamos, ¿qué nos hubiera preguntado Carmen Lira? ¿Qué nos estaría provocando a preguntar? No sé, lo que yo puedo decir es lo que me decía un colega de historia, un historiador que había leído de parte de Ricardo Jiménez, que quedó sorprendido de la inteligencia de Carmen Lira. Es que era brillante. Y lo dijo un expresidente que fue dentro de sus cánones brillante, ¿verdad? Inteligente. A mí de ese punto me llama la atención una frase que, si no me equivoco, escribió usted, doña Isabel, que decía que la imagen de Carmen Lira era tan fuerte que a una enferma causaba temor. Posiblemente, pero ella era un ser desvalido cuando se fue. Lo que pasa es que, por ejemplo, hablando del imaginario, su literatura cuestiona la familia, la religión, el poder, pero lo cuestiona utilizando símbolos. Ella siempre está desacralizando a los símbolos oficiales en la religión, en la familia, en el matrimonio. Sí, no hubo campo donde no cuestionara. No sé si aprovechamos estos últimos minutos para comentar del evento que va a haber el próximo miércoles. No, el próximo martes. Perdón. Sí, a las 4 de la tarde. Sí, el próximo martes 14 de mayo a las 4 p.m. en el Instituto de México en Costa Rica. Va a haber un conversatorio donde se va a ampliar, me imagino, muchísimo más de lo que fue Carmen Lira y lo que sigue siendo a pesar de su de 75 años de su muerte y exilio, ¿verdad? También queremos agradecerles a la profesora Isabela y a la profesora Macarena, todas sus palabras y la forma en la que nos explicaron todo este tema, que si bien fue muy compacto, porque tenemos poco tiempo, fue muy enriquecedor escucharlas. De mi parte aprendí demasiado y creo que mis compañeras igual. Esperamos que las personas que nos hayan escuchado también hayan aprendido bastante sobre lo que fue, lo que es y lo que seguirá siendo Carmen Lira. Bueno, quiero, además de invitarlos muy cordialmente al Centro Cultural Mexicano, que hemos decidido hacer ahí la conmemoración, dada la solidaridad del gobierno mexicano con nuestra María Isabel Carvajal. Así lo agradecemos y devolvemos el favor 75 años después. También invitar al público en general de que prácticamente toda la obra de María Isabel se puede tener acceso digitalmente en el portal de la Biblioteca Nacional, gracias al trabajo exhaustivo de Isabel Vega y otras personas que en ese portal está todo digitalizado. Entonces, esa obra magna que tiene la Biblioteca Nacional para preservar y divulgar, está a un clic de poder tener acceso a ello. Bonito el poder que tiene la poesía, la palabra, la literatura y los artículos, para empezar también en estas épocas de cambio, la necesidad de plantearnos unas nuevas formas de imaginar que otro mundo es posible. Debate. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Voces y Política. Una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales
y se